Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bueno, vamos a comenzar con la clase de esta semana. El día de hoy vamos a trabajar sobre la inteligencia y la creatividad, ¿ok? Muy bien, bueno, creo que todavía sus compañeros están ingresando. Mientras voy compartiendo la pantalla, seguramente van a integrarse todos. Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Muy bien, creo que ahora sí ya están integrándose todos los participantes. Buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar con nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar de la inteligencia y de la creatividad. ¿Ya? Bueno, definir la inteligencia, chicos, es un proceso complejo, difícil, porque la expresión de la inteligencia o cómo se entiende la inteligencia va a variar, va a variar por comunidad, por individuo, por contexto, de persona en persona. Por ejemplo, para nosotros, ser inteligente está relacionado con saber matemáticas, saber hablar en público o resolver algún problemita que se presenta en la casa o saber arreglar algo. ¿Ya? Cuando alguien hace eso, bueno, pues acá le dicen en el chat saber un campo. Supongo que cuando dice saber un campo se refiere a las matemáticas, a la historia, ¿no? Bueno, claro, va dirigido a eso la inteligencia en nuestro contexto. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, en otra comunidad, en otro contexto, ser inteligente va a variar, va a ser diferente. Por ejemplo, en una tribu amazónica, por favor, un momentito, ¿ya? Ay, señor mío. Ya, muy bien, disculpen chicos, aquí mi bebita pues quería que les diga algo. Ya, muy bien. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan chicos? A ver, sí, ¿no? Ya, muy bien, ya, sí me escuchan. Ya, muy bien. Bueno, entonces le estaba diciendo que la definición de la inteligencia o cómo se entiende la inteligencia va a variar, va a ser diferente por persona, por contexto. Decíamos que en nuestra comunidad ser inteligente está relacionado con las matemáticas, el lenguaje, pero en otras comunidades, como en las culturas o tribus amazónicas, por ejemplo, ser inteligente no está relacionado con nada de esto. Incluso casi ni les importa en gran parte, ¿no? Porque para ellos ser inteligente está más relacionado con cazar animales o recolectar alimentos, o saber construir una choza, una casa para poder cubrirse de la lluvia, cubrirse del calor, ¿ya? Por ejemplo, eh, y hasta donde yo sé, en muchas comunidades amazónicas, ¿no? Los que son los líderes de esas tribus, pescan con la mano, ¿ya? Pescan con la mano, ni siquiera con lanza, ni siquiera con red, sino no se paran en el río, ven que un pez pasa y ¡plum! Lo sacan con la mano, pues, ¿ya? Se dan cuenta. O si no, recolectan, por ejemplo, hongos. Si yo fuera una tribu amazónica y me pidieran, por favor, que recolectara hongos,
lo más probable es que recolectaría hongos venenosos y luego, si es que nadie supervisa, pues terminaría matando a toda la comunidad. ¿Ya? O sea, prácticamente, pues, para eso soy, pues, un inútil, ¿no? O sea, pues, no, porque ya mataría, pues, a todos los miembros de la comunidad. O sea, no sería, para ellos no sería muy inteligente que digamos, ¿se dan cuenta? En otra comunidad, por ejemplo, en la cultura budista, ser inteligente no tiene nada que ver con matemáticas, ni tampoco con cazar, nada que eso. Para un budista, ser inteligente está relacionado con el control de nuestras emociones, con el control de nuestros impulsos, ¿ya? De nuestras pasiones, de nuestros deseos. Si tú sabes controlar tus deseos, tus pasiones, ¿no? La búsqueda del placer, entonces eres inteligente. Ah, esa es la perspectiva que tienen los budistas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver, acá en el chat me preguntaba alguien hace lo siguiente. A ver, los apus, a ver. Ay, 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 ay. Muy bien. Bueno, pensé que me habían preguntado algo. Muy bien. Bueno, como ya se dan cuenta, ya, y podemos seguir citando más ejemplos, pero con esto basta, que definir la inteligencia o entender la inteligencia es difícil. ¿Ya? Lo mismo ha sucedido dentro del campo de la psicología, porque incluso los teóricos, los investigadores, hasta el día de hoy, no se ponen de acuerdo en qué es la inteligencia. ¿Ah? Vamos a revisar algunas pretensiones de definición de ciertos teóricos. ¿Ah? Por ejemplo, para el psicólogo Lois Terman, la inteligencia es la capacidad para pensar de manera abstracta. Cuando dice de manera abstracta se refiere a las matemáticas, se refiere al razonamiento verbal, a la memorización de datos importantes. A eso se refiere Lois Terman. Si tú sabes matemáticas, tienes un buen razonamiento verbal o has memorizado muchos datos, para Lois Terman serías inteligente, por ejemplo. Ahora, Lois Terman sacó esta definición de su maestro. ¿Quién fue el maestro de Lois Terman? El señor Alfred Binet. ¿Quién fue Alfred Binet? Alfred Binet es considerado como el primer estudioso de la inteligencia. Inclusive Binet creó la primera prueba psicológica para medir la inteligencia. Y bueno, Binet también consideraba que la inteligencia era algo abstracto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a revisar a otro teórico del cual ya hemos hablado regular en otras clases, y es Jean Piaget. ¿Ah? Para Jean Piaget, la inteligencia es la capacidad para adaptarse al ambiente, al entorno, el lugar donde nos encontramos. ¿Ok? Ahora, un dato importante es que Jean Piaget no fue un profesional de la psicología, es decir, Piaget no cursó psicología en la universidad. Él no era un psicólogo de profesión, él era un biólogo. Inclusive sus estudios de las conchas marinas, los cangrejos, les gustaba pues esos animalitos. ¿Ah? Pero luego cuando tuvo hijos se interesó por el desarrollo cerebral de sus hijos e hizo aportaciones muy importantes en este campo. Ahora, como todo buen biólogo, por ejemplo, aquí los que están en la clase, todos, absolutamente todos, supongo que les interesa la biología. ¿Ya? Como todo buen biólogo, Piaget se dejó influir por las teorías de Charles Darwin, es decir, el padre de la teoría de la evolución, ¿no? Ahora, Charles Darwin tenía una premisa. Voy a decirlo solo en forma vaga, ya solo en forma vaga, no voy a adentrarme a la teoría de Darwin porque es mucho más amplia, pero según Darwin, los organismos que se adaptan a su ambiente sobreviven, ¿ya? Y al sobrevivir, aseguran su descendencia. Y esta descendencia también estará adaptada al ambiente y así asegurarán la descendencia y la descendencia y la descendencia que venga y por lo tanto también posteriormente la evolución de estas especies. ¿Ah? Muy bien, entonces Piaget toma esta premisa darwiniana y le aplica su definición de la inteligencia. ¿Ok? Y ustedes se habrán dado cuenta que en su teoría del desarrollo cognitivo, cuando él distingue la etapa sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y formales, Piaget
nos enfrenta a los individuos, al entorno, ¿no? En la etapa sensorio-motriz, el individuo se enfrenta a un entorno nuevo, distinto, y tiene que adaptarse a través de sus sentidos y a través de sus movimientos. En la etapa preoperacional se adapta a través de su fantasía, a través del lenguaje, etcétera, ¿no? Y así por cada etapa. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Muy bien. Y ahora vamos a revisar la definición de otro teórico llamado David Weichler. Weichler es considerado el teórico moderno de la inteligencia, porque él ya entiende que la inteligencia es algo más amplio de lo que habían considerado Terman y Piaget. E incluso, como ustedes pueden ver, la definición de Weichler es más gruesa que la de Terman y la de Piaget. ¿Ya? Weichler dice lo siguiente: la inteligencia es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, Weichler tiene una perspectiva más amplia, más profunda, más compleja de lo que es la inteligencia. ¿Ya? Aparte de esta definición, Weichler también nos regaló, ¿ya?, dos de las pruebas más complejas y completas para medir la inteligencia, tanto en niños, adolescentes y adultos. La prueba llamada WIS mide la inteligencia en niños y la prueba llamada WISE mide la inteligencia en adolescentes y en adultos. Son pruebas muy importantes, muy interesantes, pero también pruebas muy largas. Si alguna vez vas a poner, tú te animas a tomarte esta prueba porque quieres saber tu CI, bueno, el psicólogo o la psicóloga que te aplique la prueba te va a decir 2 días, 2 días tenemos que trabajar, porque la prueba en su conjunto dura 4 horas. ¿Y quién pues puede tener una actividad mental de 4 horas seguidas, ¿no? Difícil, ¿ah? Entonces, tienen que tomarte hoy día 2 horas y mañana otras 2 horas, ¿no? Para que complete. Pero eso sí, tienes la garantía de que los resultados, ¿ya?, van a ser completos y van a dar una muestra de tu inteligencia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Ah? Continuamos. A ver, acá me pregunta alguien lo siguiente. A ver, dice, profesor, dice, ¿cuáles son las preguntas para el CI? ¿Cuáles son las preguntas para el CI? Ya, bueno, hay un montón de preguntas, ya, miden capacidad, matemática, capacidad de memoria, miden tu capacidad de respuesta inmediata, de inferencias, ¿ok? Muy bien. Un momentito, por favor, un momentito. Muy bien, ya. Disculpen, chicos, acá mi bebita pues quiere que le preste un rato de atención. ¿Ya? Muy bien, entonces, me preguntan aquí, ¿cuál es mi CI? ¿Cuál es mi CI? Me preguntan. No, no les voy a decir, pero ¿no? ¿Qué tal se sorprenden así? ¿Ya? Bueno, varía por prueba, varía también por la actitud de la persona, ¿no? En ese momento, el estado de ánimo del individuo, varía por muchas cosas realmente este, la respuesta, ¿ya? Del CI, ¿ok? Muy bien. Ahora, como ustedes pueden ver, chicos,
hay divergencias, ¿ya? En la definición de lo que es ser inteligente, ¿ok? Bueno, pero a pesar de esto, hay un consenso en qué es la inteligencia. ¿Ya? Hemos llegado, en el campo de la psicología, hemos llegado a un consenso en lo que es la inteligencia. Y ahora te voy a presentar esta definición más o menos consensuada. No todos los teóricos de la psicología están de acuerdo, pero una gran mayoría sí. Entonces, podemos entender a la inteligencia como la capacidad para comprender el mundo, pensar en forma racional y emplear los recursos en forma efectiva cuando nos enfrentamos a diversos desafíos. ¿Ok? ¿Ah? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Ah? Cuando decimos la capacidad para comprender el mundo, nos referimos a que el ser humano inteligente tiene curiosidad por todo lo que le rodea, por todo lo que está a su alrededor. ¿Ya? Le interesa conocer su propia persona, la naturaleza y también el universo. Eso es una persona inteligente, de acuerdo a esta definición. Aparte, con esta definición podemos decir que alguien inteligente es aquel que se adapta al ambiente en el cual se encuentra, ¿ya? Y nosotros, seres humanos, nos vamos adaptando a ciertos ambientes. Por ejemplo, cuando uno nace, se adapta a su hogar, a la familia, con quienes viven. Cuando comienza la etapa escolar, nos adaptamos al inicial, nos adaptamos a la escuela, nos adaptamos a la secundaria y también a la universidad, pues, ¿no? Porque son mundos diferentes, personas distintas con las cuales nos topamos. Cuando termines tu carrera universitaria, inmediatamente empezarás a buscar trabajo y, bueno, muy pocas veces encuentras trabajo cerca de tu casa. La mayor de las veces tienes que ir fuera de donde estás, alejado de tu familia, alejada del enamorado, de la enamorada, lejos de la ciudad, muchas veces también. ¿Ya? Entonces te encuentras con nuevas comunidades, nuevas personas, otras tradiciones, otras formas de vivir y tienes que adaptarte a esos ambientes. Si lo haces, estás demostrando tu inteligencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Muy bien. Ahora, pensar en forma racional significa llegar a conclusiones a partir de relacionar premisas, lo que vimos en la clase pasada. ¿Ah? Y emplear los recursos en forma efectiva cuando nos enfrentamos a desafíos, significa que vamos a utilizar nuestras capacidades psíquicas, afectivas, motrices, conativas, volitivas, frente a diversas situaciones. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el examen, ¿ya? Frente a un texto que te ponen en RV, ¿ya? Pues tú empiezas a hacer inferencias, ¿no es cierto? Hacer analogías, análisis, ¿te acuerdas de la teoría? Estás utilizando tus recursos cognitivos para poder resolver el problema, ¿ya? Y todo esto, pues, el conglomerado viene a ser el desarrollo, la expresión de nuestra inteligencia. ¿Ok? Muy bien, entonces luego de haber visto esta parte de la definición de la inteligencia, pasemos a ver la parte de los factores que determinan la inteligencia. ¿Ok? Muy bien, tenemos al factor biológico y tenemos al factor socioambiental. ¿Ya? El factor biológico, o cuando hablamos del factor biológico, nos referimos al cerebro, principalmente toda la corteza cerebral, al lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Ya? Eso en forma macro. Pero en forma micro nos referimos a las redes neuronales. A mayor redes neuronales, más inteligente es el individuo. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende que haya mayores redes neuronales? Por supuesto, depende del estímulo que le demos al individuo, pero también depende de la mielinización. ¿Qué es la mielinización? La mielinización es la formación de vainas de mielina que recubren toda la anatomía de los axones. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Ya? ¿Y para qué está cubierto, para qué cubren las vainas de mielina el axón? Para que la información nerviosa sea, o sea, se conduzca más rápidamente y llegue así
hasta otra neurona. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, entonces, si hay poca mielina o si no hay mielina, entonces eso impedirá la rápida comunicación entre neuronas. Por lo tanto, la formación de nuevas redes neuronales será difícil, si no imposible. Ah, se dan cuenta, claro, como dice aquí alguien, habrá un retraso mental, por supuesto. De hecho que sí. Mm, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende que un pequeño tenga buena producción de vainas de mielina? Bueno, pues esto no es ningún machismo, depende de la mujer. ¿Ya? La mamá es la que aporta muchísimo en la formación de las vainas de mielina de los hijos. ¿Ya? Y claro, las mujeres dan más de sí desde un primer momento, ¿ah? Esto es así, ¿ya? Dan de sí todo desde un primer momento. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, pues ¿no? Prácticamente el espermatozoide es un vehículo de cromosomas del varón, ¿ya? Mientras que el óvulo, aparte de ser un vehículo de cromosomas de la mujer, también contiene a la mitocondria. Y la mitocondria, ¿ya? Es la que ofrece alimentación, protección, cuidado al nuevo huevo. O sea, desde aquí ya la mujer tiene muchísima más, más importancia pues en el desarrollo de un nuevo huevo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y luego, ¿quién mantiene ese nuevo huevo y luego al feto en su vientre? Pues la mamá, ¿no es cierto? La mamá mantiene al huevito al feto por 9 meses. Se dan cuenta, ¿ya? Claro, ahora no quiere decir esto que el varón no tenga ninguna responsabilidad. La mujer, por ejemplo, no tiene que beber, no tiene que fumar, no tiene que alcoholizarse, no tiene que drogarse para evitar cualquier daño en el bebito. Pero también el varón, si consume drogas, fuma y bebe, la calidad de sus espermatozoides va a ser deficiente. Y eso podría también contraer alguna mutación, algún problema, ¿ya? La mayoría de varones, chicos, la mayoría de varones está preocupado, pues ustedes saben, ¿no? Por su potencia sexual, ¿sí o no? Incluso se bromea, que yo puedo más que tú, que yo duro más, ¿ya? Bueno, está demostrado que los varones que consumen alcohol, y algunos piensan que eso es síntoma de madurez cuando no lo es, ¿ya? Que los varones que consumen alcohol, fuman y se drogan, tienen menor producción de espermatozoides y sufren de impotencia más jóvenes comparado con aquellos varones que no toman ni fuman. Así que si quieres seguir gozando de la vida, ya, por lo menos pues hasta los 70, 80, aunque sea una vez al día, entonces no fumes, no tomes, ¿ya? Pero si quieres llegar a los 40 nomás y ya pues resignarte, sigue tomando, sigue, sigue fumando, ¿ya? Ay, señor mijito. Ya, muy bien. Bueno, ahora, acá dice, profe, si no tomo, a ver, no lo ven, dice, si no tomo, me muero, el agua es vida. Dice. Ya, ya, muy bien. Bueno, mm, aquí ustedes pueden ver dos términos, uno es coeficiente intelectual y el otro es la plasticidad cerebral, ¿ya? Cuando hablamos de coeficiente intelectual nos referimos a, este, a todas aquellas capacidades innatas con las cuales nacemos que nos ayudan a resolver problemas. ¿Ok? Una vez más, cuando hablamos del coeficiente intelectual nos referimos a todas nuestras capacidades innatas que nos permiten resolver problemas. Por ejemplo, la memoria, la atención, la percepción, la sensación, pensamiento y lenguaje, etcétera. Estas habilidades son innatas, vienen con nosotros y nos ayudan a resolver problemas. ¿Ok? Cuando hace ahora me preguntaba alguien, ¿no? ¿Qué es el CI o cómo se mide el CI? Justamente, cuando medimos el CI, estamos midiendo cómo utiliza la persona su capacidad lingüística, su capacidad analítica, su capacidad de memoria, etcétera, en la resolución de problemas. ¿Ya? Bueno. Y luego tenemos a la plasticidad cerebral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad que tienen nuestras neuronas de aprender. De aprender.
¿Se dan cuenta? ¿Ya? Antes se creía que las neuronas, una vez muertas, no podían regenerarse. O se pensaba que había nacimientos de neuronas solamente en los niños y ya no en los adultos y menos en los ancianos. ¿Ah? Y por lo tanto los ancianos ya no tenían la capacidad de aprender nuevas cosas. Hoy en día sabemos que eso es falso, que esta es una idea arcaica y eso no es cierto. A mí todavía me enseñaron eso en la universidad, pero luego pues me tuve que desligar de los maestros de la universidad, empezar a leer a los mismos científicos que están a la vanguardia en el estudio de las neurociencias y hoy sabemos que hay neurogénesis, o sea, nacimientos de neuronas toda nuestra vida. Claro, a un ritmo más lento a medida que vamos envejeciendo, pero siempre hay neurogénesis. Más rápido en los pequeños, medianamente en los adolescentes y en los jóvenes, y con más lentitud en los adultos y en los ancianos. Pero sigue habiendo nacimiento de neuronas, por lo tanto, la capacidad de aprender nuevas cosas está en la potencialidad incluso de los ancianos. Ustedes habrán visto a ancianos de 70, 80 años, no sé, pues en las noticias, en redes sociales, en YouTube, no sé, ¿no? De estos ancianos de esa edad que terminan su carrera, una segunda o una tercera carrera universitaria, sacan sus, ¿no? Su licenciatura, sacan su doctorado, etcétera. Mm, Esto rompe el mito de que los ancianos ya no pueden aprender, ¿ya? A ver, aquí en el chat alguien me pregunta lo siguiente, lo voy a leer, dice, la Miss Jenny, me acuerdo que dijo las neuronas ya no se regeneran, ya no hay neurogénesis. Uy, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices a la profesora? Bueno, bueno, en esa parte creo que tengo que discordar ya de la profesora. En ese punto, la profesora es una persona muy inteligente, yo la conozco, incluso ella me enseñó a mí, ¿ya? Pero no es cierto, ¿ya? Ese dato hoy en día, ¿ya? En los nuevos avances de la ciencia, ¿no? Al menos en neurociencias, sabemos que no es así. Sí sigue habiendo neurogénesis, incluso en edades avanzadas, ¿ya? Bueno, eh, sobre todo a nivel del hipotálamo, ¿ok? ¿Ya? Que es básicamente, pues, la zona de la memoria, ¿ya? Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Ya? Solo en ese punto discuerdo con la profesora, ¿ya? Bueno, vamos, continuamos. Y vamos a hablar ahora del factor socioambiental, ¿ya? O sea, vamos a hablar del entorno que nos rodea, que también determina nuestra inteligencia. Ya que tenemos que distinguir tres condiciones. En primer lugar, tenemos a las condiciones estructurales. Cuando hablamos de las condiciones estructurales, nos referimos a las oportunidades, ¿ya? Económicas que tiene cada clase social. ¿Qué significa eso? Para hablar en términos más comunes o más tradicionales, podemos decir que en nuestro país hay una división de clases por la economía. La clase baja, clase media y clase alta. Así en términos vagos. ¿Ya? Las familias de clase alta proporcionan a sus hijos muchas oportunidades, pues. Les mandan a colegios, ¿no? Particulares muy caros en el país, o si no, los envían a estudiar al extranjero, pagan su alimentación, incluso están muy alimentados, ya llegan a la obesidad o a la diabetes. ¿Ah? Tienen plata para mandar a sus hijos de viaje, a ponerlos en alguno que otro taller. Los chicos de una familia de clase alta nacen con las mismas capacidades y habilidades que los chicos de clase medio baja, pero tienen más oportunidades para aprender. Se dan cuenta, y ustedes saben que el que mucho lee y el que mucho viaja, mucho más sabe. Esto es un hecho, pues, por la mayor estimulación, ¿ya? Ahora, la familia de clase media, y en Perú hay más clase media, se esfuerza, se saca el ancho, se mata para darles las oportunidades que quieren a sus hijos. Y se las dan. El hecho de estar en el CEPRAVAL es una oportunidad que ustedes tienen. Incluso tú costeando tus propios gastos, ya estás logrando hacerlo. O sea, tienes la posibilidad. O quizá tus papás trabajando más que antes, sacándonos un préstamo, ya te están haciendo estudiar, o te han hecho estudiar en el colegio, sea particular, sea estatal.
¿ya? Porque estatal no es sinónimo de gratis, ¿ya? Porque también compras tu uniforme, compras tus sí, útiles, tienes que dar tu cuota en la PAFA, ¿no? Ya no sé por qué, pero tienes que dar tu cuota en la PAFA, ya, alguna colaboración, copia, ya se va la propina. Tu papá, al mínimo, si quiere un sol, te dará de propina, ¿no? Aunque sea para el pasaje, aunque sea para la copia. Pero ya, pues, por lo menos, tú vas, ya estás dando un paso a la universidad, terminas tu carrera, estudias, trabajas y tienes la oportunidad de pasar a ser incluso de clase alta. ¿Ah? El problema en el Perú se encuentra en las familias de clase baja, porque en las familias de clase baja lo más importante no es estudiar, lo más importante aquí es comer o tener un techo donde cobijarse. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Todavía no. ¿Ah? Este, después vemos. Sí, sí, sí. Ya está. Ya me molestó. Ah, nada. Ya. Ya, muy bien. Ahí, señoría. Continuamos, ya. Ya. Bueno, entonces, me quiere hacer comer, pues no voy a, pues, si como, no voy a poder dar la clase, pues, ¿no? Ya. Entonces le decía que en una familia de clase baja, lo más importante es comer que estudiar, ¿no? Ya, en un informe ya de hace un buen tiempo, hace 2, 3 años atrás, y eso no ha cambiado, yo pienso que ha empeorado por esto de la pandemia, pero en un informe de hace años, en informe de economía, se decía que en el Perú habían familias que diariamente ganaban 5 soles, 5 soles diarios, y eso si las cosas le habían ido bien, o sea, si había tenido buena venta de sus canchitas, de sus caramelitos o de lavar ropa, ganaban 5 soles diarios. ¿Ya? O sea, si tú multiplicas esos 5 soles por los 30 días del mes, son 150 mensuales. Ni tú, que no mantienes a nadie, que no tienes de qué preocuparte, que vas a pasar una buena Navidad comiendo chocolate con su panetón, que incluso vas a hacer pavo, no te alcanza 150 en un día, imagínate un mes. Ah, qué barbaridad. Se dan cuenta, ¿no? Entonces estas familias, ya ni para el menú, ¿ah? Ahora el menú está a 6 soles y tiende quiere subir, ¿no? ¿Ya? Acá en bueno que está a 6 soles el menú, el más barato, ¿ah? No sé, supongo que otros departamentos estará 8, 10 soles. Ya, porque incluso el gas está subiendo, ¿no? Todo sube, Dios mío. El sueldo nomás no sube, ¿ya? Entonces, hay un problema, ¿no? ¿Qué hacen las familias? ¿Qué hacen las familias? Muchas de las familias se llaman a los comedores populares. Los comedores populares no son garantía de buena alimentación, simplemente la comida que te sirven ahí básicamente es para que llenes el estómago y te sientas bien, ¿ah? Pero no hay una buena nutrición en esos alimentos, ¿ok? Por lo tanto, los niños, en lugar de estudiar, van a trabajar pidiendo limosna o limpiando parabrisas, vendiendo caramelitos y no comen bien, ya no comen bien. Están desnutridos. Y la desnutrición trae consigo otro problema más grave. Ese problema se llama anemia. Y la anemia es la peor de las enemigas que tiene la inteligencia. ¿Ah? Porque la anemia le quita la energía, le quita fuerza, le quita ganas a nuestro cerebro. Para saber un poco más sobre la anemia, vamos a revisar un pequeño videíto, ¿ok? Así que presten mucha atención, por favor.
Chicos, ¿se escucha? Ay, ay, ay. No, profesor. En los últimos años, la anemia ha tomado el centro de atención en las políticas públicas de salud a nivel internacional. Y esto tiene más de una razón. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años y a la tercera parte de las madres gestantes en todo el mundo. Y sus consecuencias, a corto y largo plazo, son alarmantes. Primero es importante entender, ¿qué es la anemia? Un estudio publicado en PubMed la define como la condición en la que la cantidad de glóbulos rojos circulando, la concentración de hemoglobina o el porcentaje de concentración de estas células está por debajo de lo normal. Los glóbulos rojos, entre otras cosas, contienen una proteína llamada hemoglobina. Esta es de vital importancia, pues transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Es decir, permite la generación de energía a nivel celular. Todos nuestros tejidos, y por lo tanto nuestros órganos, la necesitan para funcionar. Algunos síntomas de la anemia, dependiendo de su intensidad, pueden ser desde la palidez de la piel o la fatiga, hasta la insuficiencia cardíaca o problemas en el desarrollo cerebral. Sin embargo, los síntomas no siempre son identificables y por ende no es diagnosticada y tratada desde un inicio. La anemia puede tener diferentes causas. Las más comunes, según la OMS, son la deficiencia de hierro, patologías hereditarias relacionadas con la hemoglobina y la malaria. En el Perú, la estadística responde a la prueba de falta de hierro y se mide según la cantidad de hemoglobina en la sangre. Sin embargo, la proporción de anemia por esta causa varía dependiendo de la edad, sexo y región en la que se halla el grupo de estudio. Algunos factores determinantes que contribuyen a la anemia son sociodemográficos. Por ejemplo, la mayor incidencia de anemia se da en zonas más pobres o de bajo nivel educativo. Esto por las condiciones insalubres en las que no se pueden desarrollar hábitos de higiene y la imposibilidad de acceder a alimentos de calidad. Es importante también prestar atención a nuestra geografía. Como mencionamos, la hemoglobina es responsable de transportar el oxígeno y al estar menos disponible en la altura, su concentración varía según su ubicación sobre el nivel del mar. Por otro lado, enfermedades crónicas o infecciosas también pueden causar anemia. Por ejemplo, una bacteria estomacal que resulte en diarrea impedirá la adecuada absorción de nutrientes como el hierro o la vitamina B12. Pero, ¿quiénes son los más afectados? Según los últimos datos disponibles sobre la anemia en el Perú, en el 2017, el 60% de los niños entre 6 y 12 meses de vida padecieron de anemia. De hecho, los menores de 2 años son los que corren mayor peligro por estar en un momento crucial para su desarrollo. En estos primeros años de vida se adquieren las herramientas necesarias para el aprendizaje, la memoria y el manejo de la conducta. Estudios muestran que una anemia severa en los primeros años de vida afectaría la inteligencia del niño de manera irreversible. Incluso tras curar la anemia, un grupo de estudio mostró hasta 6 puntos menos de coeficiente intelectual a los 5 años tras haber padecido anemia en el primer año de vida. Por otro lado, bajan también los niveles de atención y la capacidad de respuesta. Otro grupo a tomar en cuenta son las mujeres gestantes. El 38% de estas alrededor del mundo es afectado por la anemia. Estas tienen una mayor probabilidad de desarrollarla por la cantidad de sangre necesaria para nutrir al feto en desarrollo. Como consecuencia, existen hasta casi 3 veces más posibilidades de que el niño nazca de manera prematura. Lo anterior puede traer problemas de bajo peso que podrían resultar en complicaciones o la muerte del bebé. Una vez que se diagnostica la anemia, el tratamiento varía según su causa. Sin embargo, la prevención es la mejor opción y está estrechamente relacionada con la alimentación y la higiene. Al haber situaciones en las que las consecuencias son irreversibles, evitar su inicio debe ser prioridad. Como podemos ver, la anemia nos afecta a todos y juega un papel determinante en el futuro del país. En el Perú, como en el mundo, es un grave problema de salud pública que no ha logrado ser vencido aún. Si quieres saber más sobre las consecuencias de la anemia en nuestro país, visita
Muy bien. Bueno, un dato que quizás debamos agregar a este punto es que nuestra ciudad de Huánuco, para los que viven en Huánuco, para los que son de Huánuco, está catalogada como una de las ciudades con más índices de anemia en el Perú, ¿ya? No la más alta, pero una de las más altas. Y curiosamente, esto está relacionado con el nivel de pobreza aquí en nuestra ciudad. También Huánuco es una de las ciudades más pobres del país. ¿Ah? Aquí alguien me pregunta, profesor, y si me hago la transfusión, hago una transfusión sanguínea, o sea, supongo que aquí, no sé si te refieres exactamente a que tú donas la sangre, o si a ti te están donando sangre, ¿ya? No sé exactamente a cuál de estos dos aspectos te refieres, pero, este, o sea, a ver, si tú donas sangre, no vas a sufrir de anemia, porque no es que te sacan toda la sangre, pues, ¿no? ¿Ya? O básicamente no reduce tu nivel de hemoglobina, un poco, sí, y para eso tienes después que dones sangre, tener un momento de reposo, comer, ¿no? Para que se vuelvan a generar la misma cantidad de hemoglobina que tenías anteriormente, ¿ya? Claro, si es que tú sufres de anemia, por ejemplo, en un accidente, hay mucha pérdida de sangre, hay hemorragia, se pide la donación de alguien, ¿no? Para poder suministrar sangre a la persona, ¿ya? Muy bien. Bueno, en cuanto, chicos, a las condiciones estructurales. Ahora vamos a revisar las condiciones relacionales, ¿ok? Cuando hablamos de las condiciones relacionales, nos referimos a los vínculos afectivos, a los lazos que se forman entre por ejemplo, los adolescentes, los niños y sus padres. ¿Ya? Es decir, aquí hablamos de que los familiares se preocupan de que los hijos, ¿ya?, sigan estudiando, se esfuercen, de que no dejen de estudiar. Yo sé que a veces suele ser pesado que papá, mamá o que nos haya cuidado, esté revisando nuestros cuadernos, esté yendo al colegio a preguntar cómo estamos yendo, ¿no? Porque a veces van a la escuela y no los encuentran. Se tiran la vaca, Dios mío, qué horrible, ¿no? Se escapan del colegio, mamá, papá van a buscar y el auxiliar les dice que no ha venido su hijo, que no ha venido la hija, ¿no? O que vino y ya se fue, ¿no? O sea, pues es lo peor, ¿no? Pero esto significa que los adultos están preocupados por la educación de sus hijos, ¿no? Están preocupados porque aprendan, porque sean algo en la vida, ¿no? ¿Ya? Y no estén pues ahí, ¿no? Dejando de estudiar. ¿Ah? También quiere decir que los padres van a apoyar a sus hijos o que los adultos van a apoyar a los menores en la realización de sus sueños. Ya casi que viene un gran problema en nuestro país. Y esto está relacionado con los estereotipos, ¿ya?, que imperan en nuestra cultura. En nuestra cultura, la mayoría de adultos cree que para ser una persona respetable, tienes que pasar sí o sí por la universidad, que si no pasas por la universidad, entonces no eres alguien que valga la pena, ¿no? Los demás no te van a tener consideración. Ese es un prejuicio. Y por eso a veces los chicos quieren ser cantantes, quieren ser, no sé, bailarines, deportistas, actores, escritores, pintores, no sé, youtubers. ¿Ah? Y los papás le dicen, bueno, estás perdiendo tu tiempo, dedícate primero, estudia y luego ya cuando saques tu título, ahí haces lo que quieres, ¿no? O sea, te están diciendo prácticamente que aplaces tus sueños para hacerlos felices a ellos, ¿no? ¿Ya? Pero esto es una locura, pues, de nuestra cultura. Ah, mira, te estás rimando, ¿ah? ¿Ya? Bueno, pues, y es que no es cierto, chicos, ¿no? Incluso a veces los adultos dicen, al menos para que tengas una economía estable. Pero la verdad es que no, ¿ya? Y miren, para poner un caso nada más, un cantante vernacular, por no poner ejemplos más, ¿no? Así, cantantes famosos, internacionales, ¿no? Pero un cantante vernacular que a veces tiene canciones que ni siquiera riman, ¿ya? Gana en una noche, nada, ni siquiera una noche, gana por 2, 3 horas lo que un profesional gana en todo un año.
¿ya? O sea, pues si de ganar plata hablamos, mejor nos volvemos cantantes vernaculares o nos volvemos youtubers o otras cosas, ¿ya? Si queremos ganar mucha plata, ¿ya? Pero yo pienso que están ustedes aquí porque aman su profesión, quieren apoyar a otros, les interesa los demás, y ya pues, ¿no? Entonces, esa es la motivación más que el dinero. Porque si es dinero, ya les dije, están perdiendo su tiempo acá, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de las oportunidades culturales. Cuando hablamos de las oportunidades culturales, estamos hablando de la calidad de enseñanza que te ofrece tu comunidad, ¿no? Donde vives, ¿ok? Em, y en eso, aunque estamos dando pasos muy cortos, estamos dando pasos. Y estamos a punto, bueno, siquiera de cambiar un poco en nuestro país. Por ejemplo, la Universidad Herminio Valdizán, que es a donde ustedes están postulando, ha pasado por una evaluación del SUNEDO. El SUNEDO es una organización, institución que evalúa las universidades, tanto en su infraestructura, el nivel académico, los docentes, y si pasan la prueba, esta universidad es considerada una universidad de calidad. Bueno, la Universidad de Balizán es una universidad licenciada de calidad porque ha pasado las pruebas. Por ejemplo, cuando tú vayas a la universidad, vas a tener la garantía de que tus profesores, quienes te enseñen, van a tener mínimo el grado de maestros y otros incluso el grado de doctores, otros incluso haciendo su segunda o su tercera especialización. O sea, que quienes te enseñen, habrán hecho muchas investigaciones, habrán escrito libros, habrán trabajado bastante tiempo en el campo que están enseñando y por lo tanto tú tienes la garantía de que te van a enseñar algo real, pues algo que realmente ellos han vivido, algo que ellos han experimentado. Al menos en eso creo que estamos mejorando en el campo educativo universitario. Aparte, la Universidad Termino Balizán tiene, chicos, pasantías con otras universidades, tanto dentro del país como también fuera del país. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, si, bueno, quieres irte con Corea, dice aquí. Oye, la verdad, no sé si con Corea, ¿para qué te voy a mentir? No he escuchado con Corea, hasta donde he escuchado, ¿ya? Con Colombia, con México, con Corea o con Japón tiene convenio, dicen. ¿Así? Bueno, seguramente recién, Porque yo hasta donde sé, estaba con Colombia, México, Argentina, algo así, ¿no? Algunas facultades tenían ese tipo de convenios, ¿ya? Y ahora, sea el que sea, ¿no? Fuera, ¿ya? Con la cuestión es que te vas. Si, si tú eres un buen alumno, si no estás enamorando a María, Juanita, ¿no? Y si eres buen alumno, no estás enamorando a Panchito, Juanito, ya pues te vas a ir, ¿no? Si no estás de juerga en juerga y eres buen alumno, buena alumna, te vas, pues te vas. Claro, pues, ¿ya? Y bueno, pues allá cuando estás en el extranjero, ya pues te enamoras de una argentina, de un colombiano, ya pues, ¿no? Tú ilusionado por tu peruanito nomás estás, ¿no? Ya pues tienes que esperar un poco más allá también, ¿no? Bueno, y así miren las oportunidades que te da la universidad, se dan cuenta, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, piénsalo, piénsalo, ¿ya? Muy bien, continuamos y ahora sí vamos a hablar de las teorías de la inteligencia, ¿ya? Muy bien. La primera teoría es la teoría triárquica de Robert Sternberg. Para Sternberg, la inteligencia tiene tres elementos: el elemento componencial, el elemento experiencial y el elemento contextual. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos del elemento componencial, nos referimos a la parte analítica de la inteligencia. Esa parte de la inteligencia por la cual podremos descomponer el problema en sus partes para hallar la solución a este problema. Ustedes recordarán la definición del análisis de la clase pasada que decía que el análisis es la descomposición del todo en sus partes, ¿no es cierto? Eso llevado a la inteligencia se puede ejemplificar de esta manera, pues, por ejemplo, frente a una ecuación, como están viendo aquí en la imagen, frente a una ecuación, tú tienes que descomponer esta ecuación en sus partes para que luego de haber hecho esto podamos llegar a la solución del problema.
Es decir, que el elemento componencial es abstracto y analítico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Una vez más, el primer elemento de la inteligencia, según Stenberg, es el elemento componencial, que es la parte analítica, ¿ya? Por la cual podemos descomponer el todo en sus partes para hallar la solución. Y este elemento es abstracto. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos al elemento experiencial, que es creativo. Es decir, nos permite enfrentarnos a nuevas situaciones. ¿Ah? Todos los días vivimos casi cosas, ¿no? Comunes, rutinarios. Por ejemplo, te levantas en la mañana, ¿no? Te levantas, haces te lavas, haces tu repasito, tomas desayuno, sigues estudiando, llegan a las 3 de la tarde, no, bueno, almuerzas, llegan a las 3 de la tarde, comienzan las clases hasta la noche, luego cenas, te duermes, al día siguiente te levantas y la misma cosa, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero hay momentos donde algo diferente sucede y muchas veces ese algo diferente termina siendo un reto para ti, ¿ok? Vamos a suponer que estamos en clases presenciales. Imaginemos que estamos en clases presenciales, ¿ah? Y bueno, en clases presenciales tienes que entrar a las 3 en punto de la tarde al CEPREVAL, ¿ya? Porque si llegas más tarde, no te van a dejar entrar, ¿ya? Ay, señor, ya. Bueno, continuamos, no me deja dar el ejemplo. Ya, entonces les decía, ya, que en clases presenciales entras a las 3 en punto y que si no llegas a las 3 en punto no te dejan entrar, ¿ya? Si ni a los docentes nos dejan entrar, y eso que nosotros enseñamos, menos a los alumnos, pero no te pases, ¿no? Pero ese día, ya, tú, bueno, terminaste de almorzar a eso de a la 1, dijiste, todavía falta un rato me voy a dormir. Tu mamá te ve dicho, hijito, hijita, me estoy dejando ahí tu merienda, te comes antes de irte al CEPRE, ¿ah? Ya me estoy yendo un rato en tu tía, ya nos vemos, y se va, pues te quedas solito, ¿no? Ya bueno, un rato me voy a dormir. Te quedas jateando, y de repente te levantas, alocado, ¿no? Y ves tu reloj, son las 2:40, 2:40, 2:45. Pucha, oye, ya tengo que, ¿no? Ya, pues incluso como has dormido, has sudado, así nomás, ya te pasas ¿no? La mano por el pelo, agarras tu mochilita y ves ahí, pues, ¿no? Que dejó tu mamá, pues dejó algo, yogur, ¿no? Me tomaré, pues te tomas el yogur, atragantándote, y eso hace que tu estómago se afloje, ¿no? El yogur pues limpia el intestino. Oh, y en ese momento, dices, no, no voy a ir así pues al Cepreval, qué horrible, qué roche, ¿no? Bueno, pues entonces un rato voy a entrar al baño. Y entras al baño, te sientas, agarras tu celular, cochino, ¿cómo vas a agarrar el celular? ¿No? Pero agarras el celular, te pones a revisar, y dices, ya, creo que ahora sí, ¿no? Quieres limpiarte, y no hay papel higiénico. No hay papel higiénico. Ah, ahora no hay nadie pues en la casa. No hay mamá que te pueda pasar, no está tu hermano, tu papá, no hay nadie. ¿Qué haces en ese momento? Acá dice, profe, en la ducha, dicen. Puede ser, ¿no? Pero hasta que te calates, bueno, ya son las 2:45. ¿A qué hora vas a entrar a ese preval hasta que te bañes? Bueno, ya, pero a uno ya se va a bañar, dice, bueno, no es una mala idea, ¿ya? Bueno, ponte que por ahí, sin roche, ¿no? Has hecho entrar tu mochila también, entonces puede que sacrifiques una hoja del cuaderno, bueno, ya, puede ser. Porque no creo que te pares y así, ¿no? Paradito vayas a caminar por toda la casa buscando papel higiénico. Ya, eso sería pues lo peor, ¿no? Yo no me quiero imaginar. Ya, pero hagas lo que hagas con tal de que te limpies en ese momento, ya, estás utilizando pues la parte experiencial de la inteligencia, pues no te estás volviendo creativo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora vamos con el elemento contextual. El elemento contextual, chicos, es práctico, cotidiano. Empezamos a volvernos unos maestros en algo por la práctica continua. Por ejemplo, tu mamá consiguió trabajo,
y te dice, hijito, hijita, he conseguido un trabajito, tengo que ir a trabajar, no puedo despreciar el trabajo, tú sabes, estamos ahí, ¿no? Con la presión del dinero, y aparte, pues mínimo para Navidad siquiera hay que trabajar, ¿no? Para el panetón, para el chocolate. Pues. Eso significa, hijito, o hijita, que tú vas a tener que cocinar ahora el almuerzo. Y yo, mamá, pero yo no sé cocinar. Oye, no me molestes, se vas a cocinar, porque al final, pues siquiera, viendo tus tutoriales de YouTube, pues cocinarás, ¿no? Estás viendo tus videitos, mira, mira cómo se cocina, pues, cocina, tienes pollo, ahí está el arroz, está todo, cocina, papito, cocina. Y yo, ya está bien, la mamá se chora, ¿no? Ya está bien, pues entonces ahora tienes que cocinar. Y de verdad, le haces caso a mamá y pones tu tutorial para cocinar. Sinceramente, cuando no sabes cocinar, ni el tutorial te ayuda. De verdad, les digo por experiencia, con mi esposa muchísimas veces, hemos intentado hacer queques, tortas, ¿ya? Y seguíamos todos los pasos, ¿ah? Echa tantos gramitos, mueve así, tantas cucharaditas, que ahora acá, que ahora allá. Y al final nos salía quemado, salía ácido, salía horrible, Dios mío, ¿ya? Acá alguien dice, yo, profe, sí sé cocinar, el queque es fácil, dice en el chat. Claro, pues, ¿no? Sí, para algunos es fácil, pero para mí, para mi esposa, no, sí, ahora ya sabemos, ¿no? Pero al inicio, nada, de nada, de verdad. Entonces, ni tutorial de YouTube, ¿ah? Que ese día masajeas el arroz, quemas el aderezo, no cocinas bien la carne. Prácticamente, esos días van a ser de castigo para tu familia, pues van a comer tu almuerzo, ¿ya? Pero vas a ir practicando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya va una semana, dos, un mes, ya para el mes, mes y medio, ya te has vuelto un experto cocinando. Uy, si supieras, de verdad, ¿no? Ya acá estás, ¿no? Cocinando el arroz, ¿no? Estás haciendo el aderezo, haciendo la chicha, y está prendido tu celular en YouTube, pero ya no estás viendo tutoriales, estás viendo videos, videoclips, bromas, ¿no? Ah, se dan cuenta. O sea, ya te has vuelto un experto cocinando por la continuidad con la que lo estás haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Ese es el elemento contextual, práctico de la inteligencia, según Stenberg. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la segunda teoría, la teoría bifactorial de Charles Spearman. ¿Ya? Muy bien. La teoría de Charles Spearman distingue dos factores en la inteligencia, el factor G y el factor S. ¿Ya? Cuando hablamos del factor G o factor general, nos referimos a todas aquellas capacidades, destrezas y aptitudes innatas que vienen con nosotros y nos permiten resolver problemas. Es lo mismo que hace ratos hablábamos cuando mencionábamos al CI, es decir, estamos hablando de capacidades como la sensación, la percepción, memoria, atención, pensamiento, lenguaje, etcétera. Todas estas habilidades son innatas, y te ayudan a resolver problemas. Y algo más importante es que estas capacidades son generales, o sea, todos los seres humanos los tenemos. ¿Mm? Tú no eres el único que atiende, tú no eres el único que memoriza, tú no eres el único capaz de hacer análisis, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos los seres humanos lo podemos hacer. Por eso se llama factor G, porque es heredado y lo compartimos todos los seres humanos. ¿Ya? Muy bien. Mientras que cuando hablamos del factor S, nos referimos a todas las habilidades, destrezas, capacidades, atributos que tenemos gracias a una educación previa. ¿Se dan cuenta? Gracias a una educación previa. Acá me preguntan, ¿cuál es el segundo nombre del factor S? Ah, ya, es el factor específico, ¿ok? Factor específico, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, ni Cristiano Ronaldo, Messi u otros representantes del deporte en general han nacido jugando esos deportes, ¿ah? Sino que han tenido que aprender y luego resultaba que eran buenos en eso. Ni Albert Einstein, Isaac Newton, Pitágoras y otros tantos matemáticos, ¿ah? Nacieron multiplicando. Tuvieron que aprender y luego resultaba que eran buenos, pues.
¿Ya? O sea que estas capacidades, estos atributos, se formaron por el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? En este salón puede que hayan chicos o chicas bilingües o hasta trilingües. Saben el español nativo, también saben el quechua y están aprendiendo o ya dominan el inglés. Ah, ellos serán más inteligentes que nosotros. Bueno, la verdad es que si hablamos del factor G, no, pero si hablamos del factor S, sí. Ya se dan cuenta. ¿Ya? ¿Por qué en el factor S sí? Porque ellos han aprendido más cosas que nosotros, pues les han educado más, les han dado más estímulos y por eso saben hasta 3 idiomas. Se dan cuenta. ¿Pero de qué ha dependido esta diferencia? Ha dependido de la educación que recibieron, o sea, del factor S. ¿Ya? Muy bien. Ahora revisemos otra teoría, la teoría de Edward Sonday. Para Edward Sonday hay 3 tipos de inteligencia: la inteligencia social, la concreta y la abstracta. La inteligencia social está relacionada con cómo nos llevamos con otros individuos, las relaciones que yo formo con mis amigos, con mis hermanos, con personas que no conozco, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares. O sea, hablamos de buenas relaciones. Inclusive, si hay un conflicto, sabemos resolver esos conflictos para que ninguno se sienta mal. ¿Mm? Cuando hablamos de la inteligencia social, también hablamos del liderazgo. ¿Ok? Cuando hablamos de la inteligencia concreta, hablamos de que un individuo aprende algo o domina algo por la actividad empírica, constante de algo, de una actividad. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, un carpintero no tiene que ir a un colegio de carpintería para aprender a transformar una madera en bruto en un bonito mueble. Basta con que vea a un maestro o maestra de la carpintería, él también empieza a meter la mano para que ya poco a poco vaya encontrando la técnica y la capacidad para transformar una madera en bruto en un mueble. ¿Se dan cuenta? Y esta es la inteligencia concreta. ¿Ah? Y luego tenemos a la inteligencia abstracta, que es mental, que trabaja con figuras y símbolos verbales, numéricos y figuras imaginarias. O sea, acá utilizamos nuestro razonamiento, ¿no es cierto? Nuestra capacidad de análisis también. Cuando en el examen te dicen, encuentra el tema principal del texto, o cuando te dicen, del texto que has leído se infiere que, o si no te piden encontrar el valor de X. ¿Ya? Esa es la habilidad para pensar y resolver problemas, ¿no? Mentales, matemáticos y figuras imaginarias. ¿Ok? Ahora, algo aquí que quizá se pueden haber dado cuenta es que la definición de la inteligencia concreta y la definición de la inteligencia abstracta se parece muchísimo al elemento componencial y al elemento contextual de Stenberg, ¿no es cierto? Se han dado cuenta de eso? Ya, es cierto, se parecen, pero tienes que considerar algo, que son diferentes autores y cada uno le llama de otra manera. Así que si en el examen te piden señalar de acuerdo a Stenberg, marcarás componencial, experiencial y contextual. Pero si te piden marcar de acuerdo a Sondage, marcará social, concreta y abstracta. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a revisar una de las teorías revolucionarias en el campo de la inteligencia. Esta teoría se denomina teoría de las inteligencias múltiples, propuestas por el psicólogo Howard Gardner. Para Gardner, no hay 3 elementos, 2 factores o 3 tipos de inteligencia. No, para Gardner hay hasta 8 tipos de inteligencia. No es que tú tengas una de estas 8 inteligencias, no. Para Gardner, cada uno de nosotros tenemos las 8 inteligencias. Todos tenemos las 8 inteligencias, dice Gardner, solo que a una escala o nivel diferente. ¿Ok? Y aquí vamos a ir revisando las 8 inteligencias y aparte voy a ir mostrando algunos representantes de esas inteligencias y que espero que luego de mencionarlas te interesen un poco y bueno, quizá más adelante investigues sobre ello. ¿Ya? Muy bien, comencemos con inteligencia lingüística, que es la habilidad para hablar y escribir eficazmente, tener buena memoria, buena dicción, la destreza para comprender
el orden y el significado de las palabras cuando leemos, cuando escribimos, cuando hablamos y cuando escuchamos. ¿Mm? Todo eso abarca la inteligencia lingüística. ¿Ah? Por ejemplo, para mí, un gran representante de la inteligencia lingüística es el escritor español Arturo Pérez Reverte. No sé si saben sobre él, algún escuchado, quizá no, pero bueno, es una ocasión para que conozcas a este escritor. Él en alguna ocasión dijo, cada uno se las ingenia como puede para mantener a raya el horror, la tristeza y la soledad. Yo lo hago con mis libros. Mm, muy bien. Ahora vamos a hablar de la inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad para identificar modelos abstractos en el sentido totalmente matemático. ¿Ah? Calcular numéricamente, formular hipótesis, utilizar el método científico a través del razonamiento inductivo y deductivo. ¿Mm? Un representante de la inteligencia lógico-matemática pues puede ser el filósofo y matemático Bertrand Russell, de quien yo en una ocasión les comenté que no se suicidó por aprender más matemáticas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Él dijo algo muy bonito sobre las matemáticas. Las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema, una belleza fría y austera como la de una escultura. Mm. Bueno, solo alguien que ama las matemáticas puede decir esto, ¿no? Inteligencia espacial es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos, realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Ingenieros, arquitectos, pintores, escultores, conductores pueden entrar dentro de la inteligencia espacial. A ver, chicos, ahorita les he mostrado un cuadro muy conocido. ¿Alguien sabe cómo se llama este cuadro? O al menos alguien sabe quién pintó este cuadro. Ah, acá en el chat dicen profesor Da Vinci. A ver, ¿qué piensan los demás? Sí, es cierto, lo hizo Da Vinci, ¿sí o no? ¿Mm? Ta, 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 ta. Bueno, no lo hizo Leonardo da Vinci, lo Miguel hizo muy bien. Claro, Miguel Ángel, ¿ah? Este cuadro se llama La creación de Adán. Ujú. Y fue pintado aproximadamente en el año 1511. Hay que tener una capacidad de imaginación visual para haber hecho este cuadro, ¿no? Qué barbaridad. Muy bien. Ahora vamos con la inteligencia musical, que está relacionado con la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos musicales, así como analizar el sonido en general y visualizar con precisión. No, pero, ¿qué estoy hablando? Y crear música, visualizar, crear música, ¿ok? ¿Ya? Aquí podemos mencionar un montón de ejemplos, pues, ¿no? De crear música, de escuchar la música, de analizar. Acá me pone, por ejemplo, Beethoven, claro, Beethoven, Mozart, ¿no? Vivaldi y otros más. Pero a mí, como a ustedes también nos gustan otros cantantes. Por ejemplo, hay un cantante que no sé si es muy conocido por ustedes, pero él se llamó, porque ya falleció, se llamó Luis Eduardo Aute. Tiene muy bonitas canciones, interesantes, parecen poemas, ¿ya? Así que si quieres escuchar algo de él, ya pues entonces, búscala en YouTube, pues, ¿no? ¿Ya? Si es que te animas, pues, ¿ok? Muy bien. Bad Bunny dice, no, Bad Bunny, ¿cómo? Pues, Bad Bunny no es, él, no sé si canta, ¿ya? Bueno, no sé por qué él se considera cantante, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora vamos con la inteligencia corporal kinestésica, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de la inteligencia corporal kinestésica, nos referimos a la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Es la capacidad para expresar lo que pensamos, sentimos y deseamos con el cuerpo. ¿Mm? Bueno, aquí podemos mencionar a bailarines, que es el ballet, profesor, claro, a deportistas, ujú, acróbatas, contorsionistas, actores, quienes cumplen muy bien esta función, ¿no? Y para mí, un buen representante de la inteligencia corporal kinestésica es el atleta
Usain Bolt. Claro, ahora ya no corre, ¿no? Pero en sus mejores épocas era una bala, velocísimo, uy, ¿ya? Él incluso marcó un récord dentro de la carrera de 100 metros y luego rompió su propio récord, ¿ya? Los deportes, profesor, me dicen aquí, claro, cuando hablamos de inteligencia corporal kinestésica, una de sus expresiones es el ámbito del deporte. Ajá, muy bien. Ahora vamos con la inteligencia interpersonal. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, hablamos de la relación que tenemos con otros, con los demás, de cómo nos llevamos con los demás, la capacidad de influir en los demás, de animar a los demás, de liderar, de mover masas. ¿Ya? Los grandes líderes mundiales, por un momento hay que dejar lo bueno o lo malo que hayan hecho, pero los grandes líderes mundiales tienen una capacidad de inteligencia interpersonal, pues envidiable, ¿no? Convenzan a la gente con su carisma, con sus palabras, con sus motivaciones. Para mí, una gran representante de la inteligencia interpersonal es la pakistaní Malala Yousafzai. Inclusive ella ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014 a sus cortos 15 años. Es la única persona que ha ganado este premio Nobel tan joven, de verdad. En general, de todos los premios Nobel, la única más joven en todos estos años, ¿ah? La más joven. ¿Por qué le han dado el premio Nobel a ella? Porque esta chica ha luchado y sigue luchando por el derecho de educación de las mujeres en su país. Su país está prohibido, no se ve con buenos ojos que las mujeres estudien. Pero Malala luchó para que eso sea posible. Tanto así que una persona de un grupo radical en su país subió a un bus escolar, al bus escolar donde ella estaba, y le disparó en el rostro. Bueno, por suerte no la mató, pero sí la desfiguró. ¿Ya? Fue llevada de emergencia al hospital en Pakistán y luego trasladada, gracias a ONGs, a Inglaterra para realizarle una reconstrucción facial. Bueno, sobrevivió, le han hecho la reconstrucción facial y ella hasta el día de hoy sigue viviendo en Inglaterra porque su vida corre peligro en su país, pero desde ahí sigue luchando y promoviendo movimientos para defender la educación en Pakistán. Ujú. ¿Ah? Muy bien. Bueno, ahora vayamos a hablar de la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de trabajar en nuestro interior, de plantearnos metas, objetivos, de evaluar nuestras capacidades y nuestras deficiencias, la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Un ejemplo de este tipo de inteligencia puede ser el actor Peter Dinklage. ¿Conocen a este actor? Supongo que sí, ¿no? ¿Ya? A no ser que no veas películas, pero la gran mayoría sí vemos. Entonces sí debes conocerle. Este señor sufre de un trastorno llamado acondroplasia. En la acondroplasia no se desarrollan bien las extremidades, por eso tienen esta apariencia que tiene el actor, las extremidades bien cortitas. A pesar de esto, él cuenta que sus padres nunca lo menospreciaron, al contrario, le exigían que se comporte como un niño normal, ¿ya? No, nunca lo infravaloraron, no le ponían asientito, nada de eso para que sea más alto. Él tenía que buscar la forma de alcanzar las cosas, de hacer una otra cosa. Por eso él, a pesar de su condición, siguió adelante, se hizo un gran actor y él cuenta que nunca aceptó papeles de gnomo, o sea, de enano. Nunca permitió que le pusieran esos papeles. Él decía, no, si voy a actuar, ponga un papel protagonista, alguien importante. Y lo consiguió, ¿ya? Aparte de que él tiene una gran personalidad, tiene un gran talento. ¿Mm? El papel más reconocido que tiene es en la serie Juego de Tronos, ¿no es cierto? Y también incursionó en el campo cinematográfico de Marvel, en su penúltima película, ¿no? De Infinity War, ¿ya? Y también estuvo en el mundo de Fox cuando hizo de villano en las películas de los X-Men, ¿ya? Muy buenos papeles, pues, y bien protagonizados por este señor, ¿ah? Inteligencia intrapersonal, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos a la inteligencia naturalista, que es la inteligencia que deben de tener todos ustedes, es decir, la curiosidad por la naturaleza, por el mundo, por querer conocer los vericuetos y entresijos de todo lo que nos rodea.
Se dan cuenta, ¿no? De nosotros mismos, de las plantas, ¿ya? De los animales, otros también, pues, del cosmos, la inteligencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, por favor, ¿me logran escuchar? Sí, ¿no? Ya, ya, muy bien. Entonces, les decía que uno de los representantes para mí de la inteligencia naturalista es el biólogo inglés Richard Dawkins, el señor que está aquí, ¿ves? Ya, no sé si lo conocen. Incluso él introdujo la teoría del gen egoísta dentro de la biología, una teoría muy importante, ¿ya? Y él, entre otras cosas, dice lo siguiente: estamos rodeados de un sinfín de las cosas más hermosas y maravillosas, y no es un accidente, sino la consecuencia directa de la evolución por selección natural no aleatoria. El único juego en escena, el mayor espectáculo sobre la Tierra. ¿Mm? Muy bien. Bueno, y ahora pasemos a hablar de otra teoría, ¿ya? Pero antes de eso, Ingrid Cecilia, para tu micro. Ya se está filtrando un sonido por ahí, ¿ok? Muy bien. Pasemos a hablar ahora de la siguiente teoría, la teoría de la inteligencia emocional, ¿ah? Propuesta por el psicólogo Daniel Goleman. El señor que están viendo aquí en pantalla, ¿ve? Él es Daniel Goleman, ¿ok? Bueno, Daniel Goleman toma prestada de la teoría de Gardner dos bloques: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, para construir su teoría de la inteligencia emocional. ¿Ya? Hay un texto bíblico, un versículo bíblico muy conocido inclusive para los que no van a la iglesia, que dice lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No han escuchado ese texto? Supongo que sí, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Goleman dice, es un texto válido, tiene razón, pero hay que añadir algo: que si tú no te amas bien a ti primero, ¿ah? Pues no vas a amar bien también a los demás. Si tú no te quieres, no te valoras, no tienes cierta consideración por ti, pues menos lo vas a tener por los otros. Entonces, primero tenemos que desarrollar una inteligencia intrapersonal, o sea, hacia adentro, y luego una inteligencia interpersonal, o sea, hacia los otros, ¿ya? Dentro de la inteligencia intrapersonal tenemos tres elementos. El primero de ellos es la conciencia en uno mismo, o la autoconciencia, que es la capacidad para analizarnos y evaluarnos, para saber quiénes somos en realidad, qué virtudes tenemos, qué defectos tenemos, qué somos buenos, para qué somos malos. Hay una filosofía engañosa en estos tiempos que dice al ser humano que lo puede hacer todo. Si lo quieres, lo vas a lograr. Tú puedes hacer eso, tú puedes hacerlo todo, dice esta filosofía. Eso es falso, no es cierto. ¿Ya? Suena bonito a los oídos, nos sube el ego, pero no es verdad. El ser humano no lo puede hacer todo. Hay cosas para los que somos buenos y hay cosas para los que realmente somos mediocres. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por ejemplo, yo, ¿ya? Soy muy malo arreglando cosas, ¿ya? Si aquí en casa se malora una tubería o algo así, la verdad es que yo no lo arreglo, porque en lugar de arreglarlo lo voy a malograr. Entonces, ¿qué hago? Llamo a veces a mi papá o llamo a alguien, ¿ya? Llamamos al técnico para que nos ayude, pues, ahí luego le pagamos, ¿no? ¿Ya? Yo realmente pues, soy un inútil, así sinceramente. Y mi esposa ya sabe y me quiere así, pues, ¿no? ¿Ya? Pero en lo que creo que soy bueno, por ejemplo, es en dar clases, en redactar textos. Me gusta a mí escribir bastante, leer bastante. Entonces, creo que para eso soy bueno, buenísimo, ¿no? Entonces, pues ya, pues, a eso me dedico, ¿no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ser realistas, ¿no? No hay que creernos todo lo que dicen los escritores motivacionales, los coaching, ¿no? Ni muchos psicólogos que dicen que lo podemos hacer todo, porque eso no es cierto, ¿ya? Bueno. Luego tenemos a la autorregulación o control de sí mismo, que es la capacidad de poner en calma nuestras emociones. ¿Mm? Nuestras emociones son buenas, nuestras emociones nos ayudan a darle sentido a lo que vivimos, pero a veces se desbordan y hay que ponerles un tope. Y eso lo podemos lograr con la meditación, lo podemos lograr con la lectura, juntándonos con personas que saben controlar sus emociones,
y alejándonos de los lugares donde explotamos continuamente. ¿Ya? Si continuamente estás peleando, 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 peleando con tu pareja, bueno, lo más obvio es que mejor hay que separarse, pues, ¿no? ¿Para qué seguir ahí intentando algo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O si hoy día has peleado con a una persona, ¿ya? Y estás en el cuarto peleando, en la sala están peleando, mejor es que te retires de la sala, vayas a tu cuarto, o cambiar un rato hasta que se calmen las aguas, ¿no? A ver, aquí alguien me pregunta, profesor, ¿usted recomienda la meditación? Sí, no como, a ver, claro, quizá lo puedas haber entendido como una especie de conducta de trascendencia, ¿no? Algunos practicantes de yoga hablan de trascender, ¿no? Incluso de la transubstanciación, o sea, de salir del cuerpo y conectarte con el universo. A ese punto yo no llego, ¿no? Sino simplemente de estar un momento tranquilo, ¿no? Despejado, respirando calmadamente, pensando en, si es posible, en nada, o si no en algo en concreto, pero estar en paz. A eso yo le llamo meditación, ¿no? No a otra cosa ya más fantástica de algunos señores, ¿no? A ese punto no llego, ¿ya? Muy bien. Bueno, luego tenemos a la automotivación. La automotivación se refiere a la capacidad que tenemos de darle significado y sentido a lo que hacemos. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si estamos haciendo algo bueno, ¿ya? Hay que continuar haciéndolo. Si eres bueno en eso también, continúalo haciendo. ¿Ah? Miren, ve, a veces esperamos que otros todavía nos animen, ¿no? Que todavía los demás nos alienten. Vamos, tú puedes hacerlo, continúa. Y si no lo hacen, nos sentimos mal, sentimos que no nos quieren, sentimos que quizás seamos malos en eso, porque estamos esperando migajas de los otros. No podemos llegar a este punto. ¿Ah? Si estamos haciendo algo bueno, algo que nos hace felices, claro, que no daña a otros, ¿ah? Entonces, continúa haciéndolo. Sigue adelante. Eso es lo que dice Golem. ¿Ah? Una vez que hemos desarrollado estos tres elementos, podemos pasar a la inteligencia interpersonal, donde también encontramos dos elementos, la empatía y las habilidades sociales. Cuando hablamos de empatía, hablamos de la capacidad de ponernos imaginariamente en el lugar de la otra persona. ¿Mm? ¿Cómo así en el lugar de la otra persona? O sea, pensar en cómo me sentiría yo si estuviera viviendo lo mismo que mi amigo, que mi amiga, que mi papá, mi hermano o alguien. Y a partir de puedo ya estar preparado para acompañar a la persona, consolarle y ayudarle. Esa es la empatía. ¿Ya? Y cuando hablamos de las habilidades, nos referimos a dos cosas, a la escucha activa y a la asertividad. La escucha activa es la capacidad de prestar atención a todo lo que te dice el otro, un monólogo, ¿no? O un soliloquio, y no escuchamos a la otra persona, que también necesita contarnos algo, que también necesita decirnos algo. ¿Se dan cuenta? Eso es la escucha activa. Y luego tenemos a la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es decir o hacer algo, ¿ah? En el momento y lugar adecuados. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Estás molesto, estás enojado, no es el momento, porque vas a herir. ¿Ah? Y cuando tengas que decirle algo a alguien, prefiere decírselo a solas, cuando no hay nadie más. Porque a veces se lo decimos cuando están en grupo y esto puede causar más molestia, más enojo. Entonces, en lugar de calmar las aguas, embravecemos pues el fuego. Así que hay que buscar un lugar a solas con la persona para poder hablar lo que sentimos y pensamos. ¿Ya? Muy bien, entonces sí desarrollamos, de acuerdo a Goleman, la inteligencia emocional. Y ahora pasemos a la última parte del tema. Vamos a hablar de la creatividad. ¿Ya? Bueno, la creatividad está relacionada con la inteligencia porque la creatividad significa generar nuevas soluciones. ¿Ok? Acá me dice, profe, la fórmula. Ahora, a ver, no entendí bien. A ver, no entendí bien. ¿Cómo? A ver.
profe, la fórmula del CI, dicen. Ah, pero eso no les van a preguntar en el examen, por eso no vamos a trabajar eso, ni lo voy a mencionar, porque ya sería decirles cosas que no van a ver, confundirles, ¿ya? Así que no lo voy a decir, ¿ya? En otras universidades sí lo toman en cuenta, ¿ok? ¿Ya? Pero no, ¿ya? Ah, ya sabías, ya para qué me preguntas. Qué chistoso, ¿no? Dice, a ver, yo sé, profe, dice, qué malos son, mira. Qué terribles son, ¿no? Ya, pero no, acá en el CEPREVAL no consideramos el tema de la medición del CI, ¿ya? Bueno, porque no consideramos que sea necesario, ¿ya? Deberían, dicen. Bueno, puede que sí, para algunas universidades les parece importante, pero no saben por qué, porque tú no lo vas a aplicar, pues, ¿no? O sea, ahorita no lo vas a aplicar, ¿ya? Y tenemos que medirlo con un rasgo, ¿no? Con más conocimiento sobre el tema, ya saber más sobre diversos trastornos, etcétera, para poder hablar sobre la medición del CI, ¿ya? Por esa razón es que no lo hablamos, porque simplemente queremos darle los aspectos generales y más importantes de este tema, por esa razón. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces les decía que la creatividad está relacionada con la inteligencia porque cuando somos creativos formulamos nuevas soluciones, planteamos nuevos métodos y caminos para la solución de problemas. Y es que el mundo en donde vivimos está lleno de problemas. No sé si en un universo alterno, ahora que está de moda esto, ¿no? Ya, hay un mundo sin problemas. No lo sé. También creo que si hubiera un mundo sin problemas sería muy aburrido, ¿no? ¿Ya? Pero nuestro mundo, en el cual vivimos todos, es un mundo caótico. Incluso los físicos dicen que tendemos a la entropía, o sea, al caos, ¿no? A la catástrofe. Y tú lo puedes ver en tu cuarto, ¿ah? Tú hoy día limpias tu cuarto, lo arreglas, lo acomodas, y en un par de horas, en un par de días, ya vuelve a ser todo el cochinero de siempre. O sea, tu cuarto tiende también a la entropía, pues, al caos, ¿no? El mundo está lleno de problemas y buscarle más problemas, ¿para qué? Hay que buscarle más bien soluciones, ¿ok? Bueno, vamos a revisar ahora las fases del proceso creativo. Y como ustedes pueden ver, la creatividad pasa por 5 fases: la cognición, la concepción, la combustión, consumación y la comunicación. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos es un ciclo, claro, es un ciclo porque siempre vamos, como vamos a ver ahora, siempre se va a regresar, siempre se va a regresar, ¿ya? Para partir a la primera fase de la creatividad, debe haber primero un requisito indispensable. Ese requisito es una sensación de insatisfacción e inconformidad. Una persona creativa no está satisfecha, no está conforme con su realidad. No es una persona resignada. No dice, bueno, ya pues, ¿qué se va a hacer? Así es la vida, así nos ha tocado vivir, este es el universo que nos toca, ¿no? No, no llega a ese punto. Una persona creativa no está conforme, no le gusta, no le parece que todo esté bien. Y a partir de esa sensación, ingresa la primera etapa, ingresa la primera etapa de la cognición, que se llama cognición, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en la cognición la persona creativa? Lo que hace es formularse preguntas, ¿ya? Se formula preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué caminos puedo tomar para solucionar esto? ¿De qué formas puedo llegar a solucionar este problema o esta situación? ¿Mm? Se empieza a plantear muchísimas preguntas. ¿Se dan cuenta? Ah, o sea que a partir de su sensación de insatisfacción, empieza a plantear qué hacer, cómo puedo solucionar que bueno. Ahora, claro, no solamente se queda formulando preguntas, sino que pasa a la siguiente etapa, que es la concepción. La concepción, el individuo en una etapa de exploración, de indagación, ¿ah? De búsqueda de posibles respuestas a las preguntas que se ha planteado.
buscará en libros, buscará en el internet, hará entrevistas, hará trabajo de campo, pensará, es decir, está indagando las posibles respuestas a las preguntas que se ha planteado. Esta etapa de la concepción puede durar poco tiempo, días, ¿no? U horas, pero a veces dura muchísimo, años, ¿ya? La garantía de que a medida que vamos nosotros investigando, explorando, indagando, va a llegar un punto, va a llegar un punto en el que de repente ¡ah! Se va a prender el foquito. Ya sé qué puedo hacer, ya se me ocurrió algo. A ese momento se le llama combustión. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Combustión. Ah, miren, ¿ve? Mira, entonces primero nos hemos planteado preguntas, luego hemos buscado las respuestas, indagado, preguntado, pensado, reflexionado, y en medio del camino, ¡ting! Se ha prendido el foquito. Ha aparecido la solución aquí, en nuestra mente, en nuestras redes neuronales. A esa etapa se le llama combustión, o como otros autores le llaman, momento eureka, momento del ya lo encontré. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero no basta con tener la idea acá. Ahora hay que materializar esa idea. Y a esa materialización se le llama consumación. Cuando ponemos manos a la obra para forjar la idea que se nos ha ocurrido, estamos consumando nuestra idea. ¿Se dan cuenta? La estamos haciendo real. ¿Ya? Muy bien. Y una vez que la hemos hecho realidad, podemos pasar a la quinta etapa, que es la de la comunicación. O sea, vamos a compartir con otros, con los demás, lo que hemos inventado, lo que hemos creado, ¿ya? Que hemos creado. Muy bien. Por ejemplo, un escritor, ¿ya? Un escritor nunca está conforme con lo que escribe, si no, no tendría muchos libros, ¿ya? Entonces, siempre está insatisfecho y siempre se pregunta, ¿sobre qué puedo escribir ahora? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre quién? Ah, está preguntándose y empieza a investigar, lee libros, revistas, mira noticias, pregunta a alguien, viaja, etcétera, empieza a investigar y de repente, ¡ting!, se le ocurre algo. Ah, ya sé sobre qué puedo escribir. Pero no solamente se queda con el que ya sé qué puedo escribir, sino que empieza a redactar el texto. Luego de las correcciones pertinentes, publica el libro para que todos lo podamos leer. ¿Ve? Y así va regresando continuamente por estas mismas fases, ¿ok? Muy bien. Y llegamos a la última parte y vamos a hablar de las características de la creatividad. La primera característica es la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Es la capacidad que tiene la persona de generar un montón de soluciones o de ideas a los problemas. Te está pasando algo y tú no sabes qué hacer, no se te ocurre nada. Y le preguntas a María, María, porfa, dime, ayúdame, por favor, no sé qué puedo hacer, ¿ya? Entonces, María te dice, bueno, pues podrías hacer esto, ¿ah? Y podrías hacer lo otro, y aquello, y también esto, y lo demás. Y empieza a darte un montón de ideas sobre ya el problema que tú tienes. A ti ni se te habían ocurrido, pero a María le sale pues así naturalmente todas las soluciones. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Bueno, luego tenemos a la flexibilidad, que es la capacidad de ir revisando y mejorando constantemente nuestras ideas. ¿Ya? O si nos damos cuenta que una idea no estaba bien, la corregimos. Ese es el talante y la actitud que tiene, por ejemplo, la ciencia. ¿Ah? La ciencia va cambiando de acuerdo a los descubrimientos que tiene. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es decir, no somos rígidos, ¿ya? No somos, pues, piedras inamovibles, sino que podemos ir cambiando de acuerdo a los conocimientos que vamos adquiriendo. Hay mucha gente que critica por esto a la ciencia y dice, ah, no se puede confiar en la ciencia porque la ciencia dice algo hoy día y mañana dice otra cosa. Pues mejor que sí deberíamos que deberíamos confiar en la ciencia por esto, por su capacidad de transformarse. Si no, seguiríamos diciendo que la Tierra es plana y que el Sol y los demás planetas giran alrededor del nuestro, ¿ah? Y cosa pues que no coincide con la realidad. Hoy sabemos que no es así. Gracias a la flexibilidad. Ujú. Muy bien. Ahora vamos con la originalidad. Bueno,
La originalidad significa decir o hacer cosas que nadie nunca antes dijo o hizo. Nosotros lo hacemos por primera vez. Y claro, no hay que llegar a aquel punto de buscar ejemplos extraordinarios como las teorías de Newton, Einstein, las de Darwin, ¿no? Que son pues teorías que han revolucionado al mundo por su originalidad y su profundidad, pero todos los días somos originales. Por ejemplo, cuando contamos un chiste nuevo, y nunca has contado, de ti sale, tú lo haces, o compone una nueva canción, o compone un cuentito, un poemita. Eso es ser original. Eso es ser original. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Muy bien. Y finalmente tenemos a la elaboración. La elaboración consiste en innovar, quitando o añadiendo elementos a ideas que ya existen, como por ejemplo el caso de la computadora. La computadora, ¿no? En sus primeros años, a partir de quien lo inventó, pues, era una cosa gigante, tremenda. Ocupaba un espacio muy amplio. ¿Ya? Aparte de eso, era manipulado por muchísima gente porque la computadora era lentísima, necesitaba ayuda. Así que algunos científicos, ¿no? Innovadores vinieron y dijeron, bueno, pues esto es una cosa muy gigante, muy grande y muy lenta, no podemos trabajar así. Así que vamos a modificarla. Y empezaron a modificarla, tanto que hoy día la computadora, o por ejemplo las laptops, las computadoras portátiles, ocupan un pequeño espacio en el rincón de tu cuarto. ¿No? Un pequeño lugar ahí nada más, ¿ya? Aparte de eso, tú solito lo manipulas y es recontraveloz comparado con la primera computadora. O sea, se modificó, se quitó ciertos elementos, se añadió otros para darnos algo más útil, ¿no? Para nuestra vida diaria. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Eso es la elaboración. ¿Ok? Muy bien, chicos, y con eso damos por concluida la parte teórica del tema. ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver, aquí alguien me dice lo siguiente. A ver, parece ya, muy bien, ajá, ajá. Profesor, la diferencia de concepción con de dar a luz. Ya, no entiendo, o sea, lo estás llevando a un punto, a un plano más, de embarazo, ¿no? La concepción, bueno, en ese punto es cuando se da, pues, la unión del espermatozoide con el óvulo, y ahí se concibe, ¿no? Se engendra al nuevo huevito, y da la luz ya, pues, cuando se da el parto, ¿no? Cuando el pequeño es expulsado afuera, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí también me preguntan, a ver, profesor, pero un escritor jamás puede compartir su escrito antes de terminarlo. Antes de terminarlo, no. ¿Ya? Algunos sí lo hacen, algunos sí lo hacen, ¿ya? Algunos incluso no comparten, nunca comparten lo que escriben y luego algunos, eh, familiares, rebuscando entre sus cosas, encuentran sus escritos ocultos y luego lo publican, ¿ya? Muy bien, dice. Profe, usted en una CEPRA anterior nos dijo que esas no eran características, sino factores. ¿Qué es? Ah, ya. Bueno, no, chicos, que no creo que más bien le dije al revés, que no eran factores y eran características, por eso ahora lo corregí. Lo he cambiado. Antes, por error, lo ponía aquí en la diapositiva factores de la creatividad, ¿ya? Pero lo he cambiado porque no era el término correcto, eran características, ¿ya? Muy bien, a ver, acá me dice, profe, ¿me puede dar un ejemplo sobre el componencial y experiencial? Ya, el componencial es abstracto. Mira, ciñelo al aspecto de las matemáticas y al lenguaje y a la memorización. Por ejemplo, que tú te memorices la tabla química tiene que ver con el elemento componencial. Que tú te acuerdes todos los nombres de los 20 aminoácidos también tendría que ver pues con el elemento componencial. En cambio, el experiencial es creativo. Tú te enfrentas a esto cuando hay ciertas situaciones nuevas, algo diferente, pasa, algo distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando te tienes que declarar a una chica, ¿ya? No todos los días te declaras a una chica, pues, a no ser que seas un jugadorazo, ¿no? ¿Ya? Así nomás no te declaras a alguien. Entonces, hoy día tienes que declararte a, no sé, a Fernanda, ¿no? Te tienes que declarar a Fernanda y tienes que hacer algo nuevo, algo distinto. Ah, pues, ahí está jugando tu elemento experiencial. ¿Ah? Muy bien. Profesor, ¿tiene las claves del libro? Sí,
porfa, mándenme al grupo, no sé si me la han mandado, a veces no tengo mucho tiempo, pero no se preocupe, igual mándenmelo y igual les voy a mandar. Si no es hoy día, la otra semana les voy a dar la respuesta. Ya, esta semana estaba bien ocupado, por eso no les he dado las respuestas, pero sí les voy a dar en el transcurso de estos días, ¿ya? Muy bien, chicos. Bueno, el tiempo se ha vencido. Mañana va a haber campeonato. Nos vemos ahí. Ya, yo también voy a ir, pues. Ya, pues por fin los voy a conocer. Ustedes me conocen a mí, yo no a ustedes. Ahí siquiera nos veremos, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense. Hasta luego. Bye. Chao.